En el análisis que hacíamos en la apertura no incluimos ex profeso el tema de la inflación, porque es el que vamos a estar analizando a partir de este momento de manera mucho más exhaustiva. Y una de las preguntas que mucha gente se hace es, y muchos de los cálculos que se hacen, porque la gente no le cree, por supuesto, al INDEC, es sobre cuál es el verdadero nivel inflacionario en la Argentina y cuáles son las proyecciones futuras que puede esperarse en este sentido. Porque ya se sabe que la inflación es un mal que va carcomiendo lenta pero seguramente todas las bases de la economía de un país. Lo hemos invitado al economista Jorge Oviedo, quien es investigador del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, porque precisamente el tema de la inflación es el que últimamente lo está desvelando. Jorge, bienvenido. Contame un poco, ¿qué es lo que haces concretamente en el instituto? Bien, ¿qué tal, Gustavo? Gracias por invitarme. No, al contrario. Yo me estoy desempeñando en el Instituto de Economía y Finanzas, que es una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el área de métodos cuantitativos y métodos matemáticos aplicados a la economía y aplicaciones a la realidad económica. Es decir, básicamente me estoy dedicando a la parte técnica, a la parte cuantitativa de las investigaciones que llevamos a cabo. Dentro de las investigaciones de tipo cuantitativo, en este último año me he estado abocando a lo que ha sido contar con una estimación o lograr hacer una estimación lo suficientemente válida y lo suficientemente respaldable desde el punto de vista académico y científico de lo que podría llegar a ser y lo que ha sido la inflación desde el 2005, 2006, 2007 en Argentina. ¿Por qué digo 2005? Porque a partir del 2005 es cuando la gente ha empezado a sospechar o ha tenido una sensación térmica de que la cifra anunciada por el INDEC no es una cifra creíble. Claro, cuando ya comenzó a intervenir Oviedo, ya comenzaron algunos problemas internos del INDEC, movimiento de profesionales que eran absolutamente confiables, sin embargo, de golpe los desplazan. Así ha sido, exactamente. Y eso se llevó a cabo más adelante, en el 2006. En el 2006 comenzaron las intervenciones, en el 2007 se hizo una fuerte intervención en enero, y desde enero comenzó a aparecer también lo que se puede llamarse un INDEC paralelo, que reveló en enero de este año una estimación alternativa de la inflación, pero que para hacer esa estimación alternativa utilizó los primeros 9 meses, los primeros 9 meses no intervenidos el INDEC de Mendoza, del Instituto de Estadística y Censo de Mendoza, que no había sido intervenido en enero, sino que fue intervenido recién en septiembre. Y después tuvo el caso de San Luis también, ¿no? Y después el caso de San Luis, esencialmente. Pero lo cierto es que desde septiembre también fueron intervenidos esos institutos, y las estimaciones paralelas que hace este instituto alternativo del INDEC dejan de tener validez, y por lo tanto sus últimos 3 meses del año 2007 tuvieron que hacer algunas estimaciones que ya comienzan a introducir ruido en lo que es una verdadera medición, porque ellos no estiman, ellos miden. Esa es la diferencia entre medir, que es el cálculo exacto de la inflación, y otra cosa es estimar. Bueno, ahora, ¿cuál es el trabajo que vos desarrollas? Bien, esencialmente lo que yo he realizado es buscar un método alternativo para calcular la inflación argentina. Básicamente hay dos grandes métodos para hacerlo. Uno es utilizar directamente encuestas, como lo hacen algunas consultoras, pero el problema de las encuestas es que, bueno, primero son caras, y aparte de que son caras, uno no puede contrastar si lo que efectivamente han hecho, han encuestado y han calculado, o cómo ponderan o cómo forman esa canasta de bienes, es algo que no puede ser corroborado, y uno comienza a dudar también del hecho de que son estas consultoras, además que también tienen ciertos incentivos políticos o incentivos de algunos sectores, porque esas estimaciones no las hacen porque sí, sino las hacen a pedido de ciertas áreas. Y esas áreas pueden querer esa estimación para lograr alguna justificación de algún aumento o alguna presión en el gobierno. Entonces, utilizar tipos de encuestas no es algo que no fue algo atractivo desde el punto de vista académico. Entonces, lo que comencé a utilizar es un segundo método, que es utilizar métodos alternativos, como utilizar toda la información que provee las cuentas nacionales, el cálculo del producto, esencialmente la recaudación de evasión, la recaudación del IVA, y con algunas correcciones del producto. Bueno, esencialmente, ¿en qué consiste el método? Consiste en esto. Uno parte en cuánto ha variado la recaudación del IVA. Por ejemplo, en el año 2007, la recaudación del IVA se incrementó en un 33%. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué pudo haber aumentado el 33% la recaudación del IVA? Y ahí surgen
algunos factores para explicarlo. En primer lado, la recaudación del IVA puede aumentar un 33%, primero puede haber sido porque se incrementó el nivel de producción del país. ¿Bien? Y si uno se fija cuánto se incrementó la producción del país, acorde a los datos que hace también el INDEC, es de un 9,1. Es decir, de ese 33% uno le resta el 9,1 y se queda con aproximadamente el 23,9. Se podría decir que aproximadamente el 23,9 es parte de la inflación. Es interesante. Enseguida vamos a ir hablando de este tema. Hacemos ahora una breve pausa, enseguida volvemos.